Hola, bienvenidos a todos a Verdad Sin Límites y yo soy su anfitrión Walter Swain. Y ahora la Pascua, el día de la resurrección de Jesús, acaba de ser celebrada por millones de personas en todo el mundo. Y al mirar nuevamente los eventos y las personas de esa semana original en la historia original, en los evangelios, hay una persona que sigue siendo despreciada y siguen existiendo preguntas alrededor de esa persona, aunque las respuestas están ahí en la palabra de Dios. Y esa persona fue Judas Iscariote. ¿Por qué Jesús escogería a Judas Iscariote? No solo permitir que estuviera cerca, no solo tolerarlo, sino escogerlo deliberadamente después de una noche de oración, sabiendo lo que le haría. Porque según las escrituras, eso es exactamente lo que ocurrió. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda en cuanto a esto. ¿Tenía Judas realmente una elección propia? ¿O todo ya estaba decidido por él, para él, por Dios, antes de que comenzara el tiempo? Caminemos con cuidado por esto, ¿ok? Y dejemos que la escritura nos guíe. Hola, mis amigos, muchas gracias por estar aquí siempre conmigo en cada episodio, siguiendo lo más reciente de Verdad Sin Límites y compartiéndolo con el mundo. Si estás siendo bendecido por las respuestas que encontramos para las grandes preguntas en la palabra de Dios aquí en Verdad Sin Límites, entonces podrías hacer clic en like y también hacer clic para seguirnos y compartir este episodio hoy. Te agradezco muchísimo. Bueno, comencemos con lo que sabemos con certeza en cuanto a todo esto de Judas Iscariote. Judas fue escogido intencionalmente. En Lucas 6, 12 al 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y eso incluye a Judas. Así que esto no fue apresurado, no fue al azar. Jesús pasó toda la noche orando y luego escogió a Judas. Y aquí está lo que lo hace aún más impactante. Jesús ya sabía lo que le iba a hacer. En Juan 6:64 se nos dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y otra vez en Juan 6, el versículo 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Así que seamos muy claros, Jesús escogió a Judas sabiendo que no creía en él. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, una razón es cumplir la escritura. Jesús mismo lo explica en Juan 13, el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto apunta al Salmo 41:9, donde dice, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La traición de Judas no estaba fuera del plan de Dios, fue conocida de antemano, fue parte del desarrollo de la redención. Pero aquí está la distinción clave que no debemos perder. La presciencia no es lo mismo que forzar a alguien a hacer algo, mucho menos de manera automática o robótica.
Que Dios supiera lo que, lo que Judas haría no significa que Dios hizo que Judas lo hiciera. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros también. Dios conoce todos los escenarios posibles en todos los mundos posibles y aún así decidió crear este mundo, dándonos libre albedrío. Y su soberanía puede manejar las decisiones humanas y entretejerlas dentro de su plan divino para las edades. La Escritura presenta consistentemente a Judas tomando decisiones reales y personales. En Mateo 26, 14 al 15, leemos: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos lo asignaron 30 piezas de plata. Observa lo activo que es Judas. Él va, él habla, él negocia. Esto no es alguien siendo arrastrado por el destino. Es alguien tomando una decisión. Y eso importa. Porque algunos argumentan que Judas no tenía opción, que fue predestinado, de tal manera que sus acciones eran inevitables. Pero la Biblia nunca lo presenta así. Más bien vemos responsabilidad, vemos iniciativa, vemos rendición de cuentas. Y llevemos esto un paso aún más allá. Judas no tomó solo una decisión. Tomó una serie de decisiones a lo largo del tiempo de su vida. En Juan 12, el versículo 6, se nos revela su carácter. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y esto nos dice algo importante. La traición no surgió de la nada, fue el resultado de un patrón a través de toda su vida. Una vida de pequeñas concesiones, pecado oculto y deseos no controlados. Luego vemos algo aún más serio. En Lucas 22:3 dice: Y entró Satanás en Judas, porque por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Juan 13:27 dice: Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces debemos tener cuidado aquí. Esto no significa que Judas perdió el control o entró en un trance. Muestra una alineación con el mal que ya había comenzado en él hace mucho. Muestra que por sus propias decisiones abrió la puerta a esa influencia. No es presentado como víctima, sino como participante. Pudo haber elegido no hacerlo y no lo hizo así. Y aquí hay algo que muchas veces se pasa por alto. Aún después de la traición que hizo de Jesús, hubo un momento de conciencia. Mateo 27, 3 al 4 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Él lo sabía, lo admitió. Dijo claramente: he pecado. Eso es significativo. ¿Pero qué hizo después? Él no volvió a Jesús. Pudo haber buscado perdón, como Pedro lo hizo, y lo habría recibido de Jesús, pero eligió no hacerlo, y sufrió las consecuencias de sus decisiones. No regresó, se volvió hacia adentro, hacia la desesperación por dentro. Y ahora, compáralo con Pedro el apóstol. Pedro también falló, gravemente y profundamente. Pero en Lucas 22, 61 a 62 dice: Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y saliendo fuera lloró amargamente. El pecado de Pedro fue real, público, doloroso, pero Pedro
no se quedó ahí, regresó, luchaba todavía. Pero nos dice en Juan 21:17, Jesús lo restaura, diciendo, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, vuélvete a trabajar. Ahí está la diferencia. Ambos pecaron, ambos fallaron, ambos sintieron el peso, pero solo uno regresó a Cristo y el otro no. Y no porque no pudiera, sino porque no quiso. Y aquí debemos ser muy claros. Judas no es un ejemplo de alguien forzado a pecar, es un ejemplo de alguien que eligió hacerlo. Sí, Dios lo sabía, sí, la profecía se cumplió, pero saber no es causar. Presciencia no es coerción. Y ahora sé que el calvinismo ha influido fuertemente hoy, lamentablemente, a muchos cristianos y está teniendo efectos muy negativos en muchos creyentes. Una razón clave es que introduce una idea preconcebida, que si Dios sabe algo, entonces yo lo determinó directamente de antemano, que algunos son escogidos para salvación y otros para condenación, sin elección previa personal e individual. Pero como vemos aquí en toda la Escritura, nadie puede decir, no es mi culpa, Dios me hizo hacerlo. No vemos que Dios predetermine cada decisión de cada persona en todo tiempo. La Escritura mantiene ambas verdades en equilibrio. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Observe esto cuidadosamente. El determinado consejo y manos de inicuos. El plan de Dios y la responsabilidad humana. Ambos son reales. Y ambos actúan. Entonces, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Lo escogió sabiendo que lo haría. No para forzarlo, sino para incorporar sus decisiones libres dentro del plan de la redención de la humanidad en Jesús. Y ahora llegamos a la lección aún más importante de todo esto. Porque Judas no es solo un tema teológico, es una advertencia real para todos nosotros. Judas caminó con Jesús por 3 años. Por 3 años escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, vivió en el círculo íntimo de Jesús y aún así algo faltaba. Y aquí está la lección central. Judas representa el peligro de estar cerca de Jesús sin una transformación interior real. Porque por fuera parecía discípulo a todo el mundo, pero por dentro nunca se rindió. Juan 12:6 lo deja bien en claro. Era ladrón. Ese era el corazón de Judas. Y esa es la advertencia para todos nosotros. Es posible estar cerca de la verdad, participar en el ministerio sirviendo a Dios, conocer cosas espirituales profundamente de la palabra de Dios y aún así no pertenecer verdaderamente a Cristo. ¿Por qué? Porque la persona no tomó la decisión de creer en Cristo. Yo tomé esa decisión en mi adolescencia tardía y me di cuenta de que estar en un garage no me convierte en un carro. Estar en la iglesia no me hacía salvo. Necesitaba confesar mi fe en Jesucristo para vida eterna. Así que la pregunta no es solo por qué Judas eligió lo que eligió. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a elegir hacer nosotros? Porque Judas tuvo oportunidad. ¿Sí? Pedro tuvo oportunidad. Y nosotros también. Bueno, te dejo con esto.
Al último, Judas caminó con Jesús por 3 años y aún así se apartó. La diferencia no fue el acceso a Jesús, fue la respuesta a Jesús. Bueno, muy bien. Gracias nuevamente por escuchar o ver Verdad Sin Límites. No te olvides de compartir este episodio hoy con otros y sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús siempre seguirás la verdad.